Miren, no quiero dejar de mencionarlo, lo mencionamos brevemente ayer, pero quiero insistir en el tema hoy, a propósito de las modificaciones que se están realizando a las pruebas nacionales en el país, para adaptar las pruebas a las deficiencias que han tenido los estudiantes en los últimos 2 años. Sí, Eh, sí, la, hombre, eso es mejor que lo dejen la- así. la- la- la verdad es Porque que porque tú sabes, es dramática la y quiero situación. decirte lo siguiente, antes de que tú hagas cualquier consideración, Ujú. por como tú lo enfocas, las pruebas, por ejemplo, que se trajeron de Estados Unidos, básicamente, ese modelo, allá se hacen, ¿tú sabes para qué? Para detectar talentos. Ujú. Es decir, que si tú eres buena para la NASA, hay un caminito y te mandan por ahí. Si yo soy de los que llevo los millones a casa, ¿verdad? Que somos de que los mediocres, somos los que llevamos los millones a casa, porque somos los que tenemos habilidad de hacer los negocios, me mandan por otro camino. Si tú lo que haces aquí es adaptar a la deficiencia, tú no vas a detectar a nadie que sirva para nada. Ujú. Eso es así. ¿Eh? Y no solamente eso, sino que parece que vamos a la inversa. En vez de impulsar que nos aseguremos de que el año escolar complete los contenidos y complete la formación que le está faltando a los estudiantes, lo que hacemos es lo contrario. Adaptamos las evaluaciones a todas las deficiencias que se generaron en el año escolar. Y ya recordemos que este año escolar no fue el año escolar de la pandemia, eso fue el anterior. En este año escolar hubo presencialidad prácticamente el año completo y muchas de las pérdidas de horas de clase que se generaron fue por la disputa entre la ADP y el Ministerio de Educación, donde en el mes de enero en este país prácticamente no ha sido clases. Entonces, vienen ahora a decir, bueno, es que ahora tenemos un déficit de temas que no se trataron y la solución es, vamos a tacharlo de las pruebas nacionales y en vez de 55 preguntas de matemáticas, yo voy a hacer 43 preguntas de matemáticas. El resto del contenido parece que no tenía ningún rol ahí, sencillamente, si no se dio, lo descartamos. Y no es un tema de que se evalúen a los estudiantes en base a contenidos no dados, evidentemente ese no es el punto. El punto es que el sistema debería buscar garantías para que se cubra el material completo en el año escolar. Y no solamente para que se cubra el material completo, esto viene con un intento de hacer una transición al sistema de una educación en base a competencias, pero es todo una improvisación desde el punto de vista de que pretendo implementar un currículum en base a competencias, pero de repente empiezo a improvisar con cambios en las pruebas nacionales para tratar de adaptarlas a un currículo de competencias. Y todo el que sabe lo más mínimo del sistema educativo sabe que no funciona así. Los cambios a nivel de currículum son estructurales y no dependen de este tipo de variaciones de último minuto en cómo se evalúan los estudiantes. El tema es que estamos institucionalizando el déficit que hemos tenido como consecuencia de los puntos erráticos del sistema educativo como consecuencia de la pandemia. Y la verdad es que resulta muy preocupante que mientras más años pasan con un 4% a nivel de educación, más precaria sea el nivel de educativo que están recibiendo nuestros estudiantes. Yo creo, bueno, lo he dicho más de una vez, yo creo que después del 4% hemos tenido la crisis de la abundancia. ¿Sí? Ahora tenemos más dinero del que necesitamos y la educación creo que está peor. Y esto no es solo atribuible al actual gobierno, yo creo que desde que comenzamos mal. Es que se ha convertido en una especie de botín. Porque yo creo que el gran déficit del sistema educativo nacional es el contenido. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros muchachos? ¿Cuáles temas tenemos fuera del aula? Tenemos montones de temas importantísimos para vivir fuera del aula. ¿Qué hemos incorporado para modificar esto? Y pienso que seguimos como esto comenzó. Un señor o una señora hablándole a un grupo de gente sentado. He visto el caso de unas niñas Pero en el caso, bailando ahí que salieron sí, en el unos caso videos. de esto, don Percio, yo creo que sí, que hay que mejorar en cuanto al Ministerio de Educación, en fortalecer las pruebas, fortalecer la currícula y fortalecer los contenidos. Pero también, ya usted se iba a referir a ese caso de las niñas que aparecieron en panties, bailando en las escuelas,
pero yo creo que también hemos tenido y vamos a tener que fortalecer también la familia, la responsabilidad de las familias en cuanto a sus hijos y los estudios. Porque el hecho de que ahora de repente aparezcan esas niñas bailando, que aparezca un grupo de niños celebrando, rompiendo los papeles y en las escuelas y tirándolas al piso, documentos importantísimos de la misma escuela y tirándolas a las calles. Vemos también de cómo un estudiante le entra a galleta o se faja la trompada con un profesor. Vemos cómo estudiantes mata a un amigo o mata a otros compañeros. Vemos que como dos niñas aparecen con cuchillos en manos. Entonces estamos hablando de un deterioro familiar que se traduce también en un problema en las escuelas. Pero fíjate, no, porque es que ese no es necesariamente el orden. Es todo lo que hay que mejorar. No, porque es que eso es cargar a las familias con la responsabilidad del sistema educativo y son responsabilidades distintas. La familia tiene responsabilidades evidentemente, pero fíjense que todo esto pasa en las escuelas. Sí. En las escuelas, esas niñas bailaron en ropa interior en una escuela. Una escuela. ¿Qué tipo de control hay en esa escuela? Esos niños que picaron papeles y los tiraron, lo hicieron en la escuela. ¿Qué tipo de disciplina hay en esa escuela? Es que son ámbitos totalmente distintos. Una cosa es ¿qué tipo de control tienen sus familias en esas niñas? Es que el sistema educativo tiene que dar garantía de ciertos aspectos básicos en la formación de los niños y no lo está dando. No lo está dando. Aquí la inmensa mayoría de las familias depositan a sus hijos en una escuela y pasan más tiempo en la escuela que lo que pasan con sus padres en términos prácticos. Pero la conducta, y si lo llevamos a tanta extendida, si lo llevamos a las tantas extendidas, empiezan en las escuelas. Digo, empiezan en las casas. No, pero es que esa es una posición cómoda para el sistema educativo, porque hay un componente importante que le corresponde en la familia. Pero de lo que estamos hablando aquí no es un tema que resuelve la familia. Aquí estamos hablando de una mutilación de los contenidos que se le ha dado a los estudiantes, de una mutilación de lo que se evalúa en las pruebas nacionales. No estamos hablando de conducta, etcétera, que es parte de lo que tienen que incluir el sistema educativo, porque la disciplina no se enseña solamente en el hogar. Las escuelas tienen que tener una dinámica en la cual haya un nivel de disciplina y eso no lo estamos teniendo en ningún aspecto. Entonces, no estamos pasando ni las evaluaciones de matemáticas, ni las de español, ni las de conducta, ni las que se enseñan en las escuelas a nivel de cívica. Nos estamos quemando en todo. No, hombre, pero ni siquiera hay prueba en la cotidianidad. El que viene a buscar un empleo y tú lo pasas por el sedazo. Es en eso que nos estamos quemando, porque por eso te digo, olvidémonos de las pruebas. La prueba de Estados Unidos es para determinar si tú tienes calidad para mirar para el universo, para la NASA, ya, inteligencia, diseñar. Y el otro, ve a hacer negocio y trae millones a casa, ven aquí a traer el dinero. Entonces, no es eso, es esa cotidianidad que el tipo viene a diseñar, Laura, yo quiero trabajar con usted. Lléname ese cosito ahí. ¿Cómo? Eso que tuve ahí. Entonces, ¿cuál es mi observación con las niñas? Bien, se producen estas cosas con niñas, son niñas menores, están en la escuela. Entonces, la solución es que las niñas van a terminar su año escolar en la casa. Yo digo, ¿pero qué solución es esa? ¿Cómo condenamos a la niña a prisión domiciliaria? Yo creo que las niñas pueden necesitar psicólogos, eso. Yo le voy a decir a ustedes una cosa. Porque mucha de esa práctica es en los barrios. Yo recuerdo una vez que hicimos nosotros una actividad en el periódico. Era como una cosa de Navidad. Lo hicimos en el patio incluso. Y un muchacho, un señor, llevó a su hijita, una pequeña niña, no tendría 10 u 11 años la niña, más o menos. Y bueno, y bailando ahí en el parqueo, la niña de pronto, en una música de esa urbana, comienza a menearse, a dar y pegarse en la pared. Comenzaron en el perreo. Y todo, uy, ¿qué es esto? El papá estaba feliz.
porque la niña estaba dando su espectáculo a todos Orgulloso. nosotros. Es decir, lo que te quiero decir, ese deterioro está en el barrio, correcto. Porque también en la medida en que tú vas integrando a la familia a trabajar y otra realidad, en la medida en que hay familias no convencionales, es decir, madres solteras, que tienen que trabajar, los niños solos, es decir, hay una realidad nueva. Y por eso la escuela tiene que jugar ese rol. De hecho, la tanda extendida, cuyo propósito en gran medida era generar ese control. Primero, mejorar la calidad alimentaria, convocar a esos niños que con buena alimentación vayan a la escuela, la familia tuvieron un ahorro, pero también tenían un sentido de control social, de formación social. De mayor calidad. Las escuelas tienen que tener control. Primero, todas las escuelas tienen un director, tienen profesores, porque esos niños estaban en un aula, porque un niño no está solo en la escuela. Él está en la escuela, pero él está en su aula. Y tú eres su profesor. O tú eres su profesora. Y yo soy el director de la escuela. Es decir, los tres tenemos un rol ahí. Yo como director general de todo lo que ocurre, pero tú como director de tu curso que está ahí, ¿dónde están tus muchachos? Y cuando ellos estaban haciendo eso, ¿a dónde estaba tú? ¿Y tú dónde estabas? Es decir, ese control, y vienen aquí los machetes. Bueno, ¿y la seguridad de las escuelas? Hubo una, yo vi una directora con uno que le llevó un colín ahí creo que en Romana, en la Romana. Sí. Y el tipo, bueno, ¿a dónde está la seguridad de las escuelas? Porque hay una policía escolar también. ¿A dónde está el tipo? Está chateando por ahí, no sabe el que ande con una cuchilla, con una cosa. Es decir, yo creo que la escuela viene de alguna manera a compensar o debería venir a compensar esos déficits que tenemos en el control social. Entonces, porque ahí no solo preparamos a los que tengan el talento para las matemáticas, la escritura, las artes, las medicinas, también construimos a los ciudadanos que conviven cotidianamente. Por eso que es importante que muchos de los temas de convivir. Yo en estos días tuve una conversación con la gente de la FAO, que fueron a verme, que es una delegación de la FAO que vino aquí a la República Dominicana. Y yo decía, ellos están trabajando con el gobierno para mejorar la calidad de los alimentos de los estudiantes. Yo le decía, pero no es solo darle alimentos a los niños, es también que ese es un tema que tiene que estar en la escuela, enseñándole a los niños los procesos alimentarios. ¿Por qué? Primero porque el niño tiene que saber el valor de cada cosa que hace, pero sobre todo porque un niño y una niña son los padres del futuro. Ese niño que tiene 10, 12, 14 años, ahorita es mamá y es papá de una familia, es cabeza de una familia. Por tanto, lo tenemos que educar contra la pobreza, contra la miseria, contra asuntos sociales. Bueno.